Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a explicar el rectificador en puente de diodos con filtro LC y carga resistiva. Bueno, bien, pues el filtro LC, recordemos de electrónica analógica, que era un filtro tipo paso de baja, ¿vale? Con la frecuencia de resonancia que se daba para esta fórmula de aquí, ¿vale? Para este valor de la bobina y este valor de condensador, ¿de acuerdo? Entonces, como un filtro paso de baja, evidentemente va a utilizarse mucho en aplicaciones con frecuencias bajas, ¿vale? Como por ejemplo los que hay en la red de baja tensión, ¿verdad? Como que son de 50 Hz o 60 Hz en América. Bien, pues aquí la función del condensador es mantener la salida a un nivel casi continuo, ¿verdad? Tal y como lo veíamos en el problema con filtro de condensador, ¿vale? Y en este caso la bobina lo que va a hacer es suavizar la corriente de pico que caía en los diodos, ¿vale? Recordemos que en el rectificador con filtro capacitivo, en los diodos se daba un pico de corriente muy alto debido al condensador, ¿verdad? Porque en ese momento en el que el par de diodos conducía, el condensador chupaba mucha corriente de forma instantánea y se iba llenando, y ya la última parte se iba llenando poquito a poco, ¿verdad? Entonces la bobina va a estar para suavizar este pico de corriente, ¿vale? Bueno, pues nosotros en este tipo de circuito vamos a encontrar dos modos de funcionamiento: continua, modo de conducción continua, y modo de conducción discontinua, ¿vale? Modo de conducción continua lo conocemos como MCC, y aquí siempre va a haber un par de diodos que están conduciendo, y por tanto IX, que es la suma de I de 1 y de 2, ¿vale? Más las corrientes de los diodos 3 y 4, siempre va a estar conduciendo, ¿vale? Y en el modo de conducción discontinua, MCD, hay un instante de tiempo en el cual los 4 diodos no conducen y por tanto la corriente IX no va a ser continua. Miremoslo en unas gráficas. En el lado izquierdo vemos el modo de conducción continua. Podemos observar cómo diodos 1 y 2 conducen en esta etapa, ¿verdad? Y diodos 3 y 4 conducen en esta. Entonces, siempre cuando terminan de conducir D1 y D2, empieza a conducir D3 y D4. Y cuando terminan, empiezan a conducir D1 y D2 de nuevo, ¿vale? Entonces, si yo sumo la corriente que pasa por aquí, ¿vale?, más la corriente que pasa por aquí, va a ser la superposición de este con este, y vamos a obtener la corriente en la bobina, que es esta que se observa aquí, ¿vale? Entonces, la apariencia de esta corriente es una corriente de tipo senoidal, ¿verdad? Fijaros que la corriente está en todo momento por encima de 0 amperios, ¿vale? Y no se interrumpe, ¿de acuerdo? En el modo de conducción discontinua, observáis esta franja que os he pintado yo aquí, en la cual los diodos no conducen, ¿vale? Y entonces la onda rectificada no es una onda rectificada perfecta. Fíjense en la curva azulita, ¿verdad? En esta parte de aquí, parece que rectifica bien, pero justo aquí los 4 diodos no conducen y hay tira de descarga de condensador, ¿veis? ¿Vale? Esto en VX, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, en VX no se daba una señal rectificada perfecta. En modo de conducción continua, VX es una señal rectificada perfecta, por lo cual aquí podemos aplicar las series de Fourier que conocemos para ondas rectificadas completas, ¿vale? Pero en este caso no podemos aplicar esa serie de Fourier, ¿vale? Fijaros que
Diodo 1 y 2 conducen durante esta parte. Hemos dicho que en este tramo de aquí no conducen ninguno de los dos y a partir de aquí conducen diodos 3 y 4. Y en este tramo de aquí vuelve a pasar lo mismo, que no conducen ninguno de los 4 diodos. La superposición de esta con esta es la que tenemos aquí, que va a ser la corriente que va por mi bobina, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ahora la corriente no es continua, la corriente parte de cero, ¿vale? Y vuelve a cero, por lo que se producen tramos discontinuos, donde no hay corriente en IX. Bueno, pues entremos a explicar un poquito más en detalle el modo MCC, conducción continua, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre aquí? Vx, como hemos dicho, la forma de onda va a ser la de rectificación completa y por tanto, ¿vale? Aquí la vemos, señal roja, Vx, la que cae aquí, ¿vale? Y por tanto podemos utilizar la solución de serie de Fourier para esta onda, ¿vale? Bien, fijaros que la señal de tensión a la salida, para este caso en concreto, estamos haciendo un circuito con 230 voltios eficaces, es decir, 325 voltios de pico máximo. Y en este caso, la señal de salida me sale con un rizado de 215 a 190 o 195, ¿vale? Aproximadamente un 15-20% de rizado con respecto a la tensión media, ¿no? ¿Vale? Entonces, para este ejemplo, fijaros como la tensión aquí en mi salida ya es una señal casi continua con un cierto rizado y es similar a una onda senoidal, ¿vale? Lo que dijimos antes, la corriente aquí es corriente continua porque en mi bobina siempre va a existir una corriente, ¿de acuerdo? Nunca se cruza con cero, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo lo resolvemos? ¿Vale? ¿Cuál va a ser la tensión media? Pues la tensión media en V de X media va a ser la suma de la tensión media que cae en la bobina más la tensión VO, ¿vale? Esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión media en la bobina, ¿cuánto es? La tensión media en la bobina es 0. Recordamos la fórmula que VL era igual a L por D I dt con respecto al tiempo, ¿vale? Para señales periódicas, como esta variación de aquí es la misma, entra la misma corriente que sale, pues evidentemente esto es 0 y por tanto la tensión de la bobina media, la tensión media, es 0, ¿vale? Y de aquí que Vxmed sea igual a Vomed, ¿vale? ¿Y cuánto es Vx media? Pues Vx media era la media de una señal rectificada que ya conocemos, ¿verdad? Bien, por otra parte, vamos a analizar ahora las corrientes. Fijaros, corriente X media, vamos a ver este nodo y vemos que es la suma de corriente de salida más corriente del condensador. Si nos fijamos en corrientes medias, pues IX media es igual a IC media más IO media, ¿vale? ¿Cuánto es IC media? Pues fijaros, IC media, ¿vale? Sería igual a, en el condensador, la corriente media del condensador es C por dVCdt entre ddt, ¿vale? La tensión que almacena el condensador, ¿vale? En régimen permanente, ¿vale? Como va a ser una señal periódica, pues la variación efectivamente va a ser 0, ¿vale? Entonces la corriente media va a ser 0, ¿vale? De aquí esta componente de aquí. Entonces se hace que IX media es igual a IO media, ¿vale? Fijaros cómo de forma sencilla podemos obtener IO media, ¿vale? Vamos a observar la salida. Bien, aquí tenemos IO media. IO media pasa por mi resistencia y conocemos VO media, ¿verdad? Porque la acabamos de calcular aquí.
Entonces, I_O media, ¿qué va a ser? VO media, que es la tensión media que cae en mi resistencia, ¿verdad? VO media partido por R, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, si yo tenía VO med, pues sería esto entre R, ¿vale? Y es lo que me sale. Bien, en los problemas nuestros de diseño, nosotros lo que vamos a hacer, en lugar de obtener la X media en función de la resistencia, vamos a actuar al contrario. Nosotros vamos a elegir los componentes, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, el enunciado nos va a dar la corriente I_O media que le queremos entregar a la carga, normalmente, ¿vale? Pues bueno, por la resistencia la vamos a poder ver como Vx media entre I_O media que me da el enunciado, ¿vale? Bien, condición que se tiene que dar para que haya conducción continua. Fijaros, vamos a borrar aquí. Fijaros en esta curva de aquí, ¿vale? Y recordamos que esta es la corriente que pasa por la bobina, IX o IL, ¿vale? Bien, decíamos que hay dos casos. Cuando hay corriente continua, en este caso estamos mostrando una corriente que es continua, ¿verdad? Porque no llega a cero, ¿sí? Y el caso discontinua. Si vemos la forma de onda que se forma a través de su componente de Fourier, ¿vale? En este caso tendríamos que IX es IX media más, ¿vale? IX media sería este que vemos aquí, ¿vale? Y las amplitudes de los armónicos lo que me están dando es la parte de alterna, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el máximo armónico que se puede dar es este de aquí, ¿verdad? O este de aquí, si vamos al lado negativo, ¿no? Entonces, si la parte de alterna, si el armónico es mayor que la tensión media, ¿qué pasaría aquí? ¿Vale? Si el armónico es más grande que la tensión media, estaría superando el cero. ¿Lo veis? ¿Vale? Si la supera, superaríamos el cero y ya tendríamos que la señal se cortaría, ¿verdad? Y ya tendríamos una señal que no sería continua, ¿de acuerdo? Pues entonces, como nosotros dijimos que en esta serie de Fourier para ondas rectificadas el armónico predominante era el armónico 2, ¿vale? Pues vamos a decir que el armónico 2 tiene que ser menor que el valor medio de la corriente, ¿vale? Entonces el armónico 2 lo vamos a expresar aquí abajo. Decimos que armónico 2 es la tensión que cae en la bobina entre la impedancia de la bobina, pero del armónico 2, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la tensión que cae en la bobina? Pues la tensión que cae en la bobina es Vx menos la tensión que cae en VO, ¿verdad? VO, VC o como queráis llamarlo, porque es la misma, ¿vale? Entonces, la tensión que cae en la bobina, fijándonos en el armónico, sería Vx2 menos Vc2, ¿vale? Aquí es donde vamos a considerar que la parte de alterna o sea, el armónico del condensador va a ser muy pequeña en comparación con la parte de alterna de la bobina, ¿vale? Recordad que en la señal de salida nosotros vamos a obtener una señal muy pequeña, por lo que la parte variante, los armónicos, van a ser casi nulos, ¿vale? Entonces podemos despreciar este término de aquí y nos quedamos con que la corriente del armónico 2 por la bobina va a ser la tensión X2 entre Z2, ¿vale? Siendo Z2 la impedancia del armónico 2, ¿vale?
Pues bueno, partimos de la suposición que hemos hecho y seguimos aquí, ¿vale? Z2 va a ser n omega L y n es el armónico 2, pues 2 omega L, ¿vale? La tensión en X2, pues la tensión en X2 me lo daba la amplitud para la serie de Fourier de onda rectificada, que era esta de aquí, ¿vale? Si yo sustituyo en n por 2, me va a quedar ahí 2 tercios, ¿vale? Entonces 2 tercios de Vx media, ¿vale? Bien, Vx media sabemos que es esto de aquí, nada más que hacemos sustituirlo y bueno, y simplemente, bueno, ya lo hemos desarrollado, pues vamos a ver si se cumple esta condición, ¿vale? Tiene que ser el armónico 2 menor que Ix media. ¿Y X media cuánto era? Pues X media lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, siendo esta expresión menor que esta expresión, yo lo único que hago es despejar, ¿vale? Vx máxima con Vx máxima se me van, despejo la bobina y lo que me va a dar es este resultado de aquí, ¿vale? Entonces, para valores de bobina mayor que R partido por 3 omega, siendo omega la frecuencia angular de la señal de entrada, ¿vale? Se va a dar el modo de conducción continua, ¿vale? Para un valor de bobina igual o menor que R partido por 3 omega, vamos a tener que el modo de conducción en Ix va a ser discontinuo, ¿vale? Bueno, pues pasos para dimensionar este tipo de circuitos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es fijar la bobina para que se dé conducción continua, ¿vale? Y para ello lo que voy al final, voy a estar trabajando con las señales de Fourier, ¿vale? Y con la condición de L mayor que R entre 3 omega, ¿vale? A continuación, lo que voy a hacer es determinar el valor del condensador a partir de su oscilación. Fijaros, en el problema de diseño a nosotros nos darán la máxima oscilación con la que podemos alimentar la carga, ¿vale? Entonces, para este aspecto tenemos que considerar que en este circuito en cuestión la impedancia de la bobina ejerce mayor influencia en la señal que la impedancia del condensador, ¿vale? Es por ello que vamos a seguir para el cálculo del condensador el mismo procedimiento que ya vimos en el rectificador del filtro inductivo. En este nosotros lo que hacíamos era fijarnos en los armónicos 2 a través de una relación entre tensión de salida VO y tensión rectificada mediante un divisor de tensión. Bueno, pues pasemos ahora a ver el modo de conducción discontinua. Pues bien, en este caso de aquí, Vx, vemos que no es una señal rectificada perfecta, ¿verdad? Lo vemos aquí, ¿sí? No se da una señal rectificada. Entonces no podemos utilizar la solución para la serie de Fourier de una onda rectificada completa, ¿vale? Y el estudio para sacar una fórmula de este tipo de rizado pues es muy tedioso, ¿vale? Entonces no vamos a trabajar con ecuaciones, ¿de acuerdo? Bien, fijaros cómo la forma de onda que se da a la salida, ¿vale? La forma de onda que se va a dar aquí también es una señal casi continua con un cierto rizado, ¿vale? Este rizado se asemeja más a el caso de rectificador con filtro capacitivo, ¿verdad?, que al anterior, que era una señal más próxima a senoidal. Esto es debido a que la impedancia del condensador tiene mayor influencia que la bobina, ¿vale? Entonces, bueno, en este modo de funcionamiento vamos a alcanzar mayor tensión a la salida. Fijaros los valores, porque este circuito es el mismo que el anterior, pero simplemente cambiando un poquito la bobina y el condensador para que se dé modo continua o discontinua, ¿de acuerdo? Entonces fijaros cómo aquí alcanzo para un mismo rizado
unos valores de tensión mayores, de 240 a 260 voltios. En el caso anterior, fijaros que teníamos que esa variación iba de 195 a 215 voltios, ¿vale? Entonces, para este caso sí es cierto que alcanzamos mayor tensión, pero también la corriente que cae en la bobina se suaviza menos. Fijaros que llegan a caer cerca de 4 amperios cuando en el anterior circuito se daba menos de 3 amperios, ¿vale? Entonces la bobina hace que la corriente se suavice. Bueno, pues como hemos dicho antes, fijaros que en este caso la tensión media va a ser mayor que la tensión que obteníamos antes. ¿Por qué? Porque aquí no podemos aplicar las series de Fourier mismas que teníamos antes, ¿vale? Entonces, como ahora las series de Fourier cambian respecto a una onda perfectamente rectificada, pues va a ser muy complejo trabajar en el espacio temporal con ecuaciones. Entonces nosotros vamos a diseñar este tipo de circuitos mediante aproximaciones, ¿vale? Y bueno, los pasos que vamos a dar para hacer el dimensionamiento va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a dimensionar el condensador de la misma forma que nosotros lo hacíamos con el de filtro capacitivo, exactamente igual, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos nuestro problema de filtro capacitivo, ¿vale? Tiramos del problema que está resuelto en el campus y hacíamos una serie de aproximaciones, ¿vale? Y obteníamos para esa aproximación, pues, esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Y de aquí obteníamos el valor del condensador, ¿vale? Pues bien, aquí simplemente que el problema te va a dar te va a decir que la oscilación de salida no puede superar un porcentaje de su tensión media, ¿no? Pues bueno, nosotros a lo que nos dé el problema vamos a atribuirle de un 20 a un 40% más a esa oscilación, ¿vale? Por ejemplo, un valor típico es un 30%. Un ejemplo que os he puesto aquí, si el problema me dice que la oscilación de salida tiene que ser un 15% de la tensión media de salida, ¿vale? Pues nosotros lo único que hacemos es ese 15%, ¿vale? Más un 30% más. 15% por 0,3 le estamos aplicando un 30% más. Y fijaros que, bueno, voy a dimensionar mi condensador, en este caso, como lo hacía en el problema 1, con un 19,5%, ¿vale? Bien, recordemos que como el condensador ya venía sobredimensionado, no hay que sobredimensionarlo. Una vez hecho esto, se dimensiona la bobina teniendo en cuenta la corriente de pico máxima que puede pasar por el diodo, ¿de acuerdo? Recordemos cuando simulábamos el rectificador de onda completa con filtro capacitivo, que ese pico máximo se daba justo al inicio de la simulación, es decir, justo cuando le dábamos alimentación al circuito, ¿vale? Y ese pico se producía aproximadamente en un octavo del periodo de la señal de entrada, ¿vale? Y además para la tensión máxima del generador, ¿vale? Pues bueno, simplemente nosotros partimos de la tensión que pasa por la bobina, ¿vale? Y lo que vamos a aproximar es que en ese momento la tensión que pasa en la bobina es la tensión de la fuente máxima. Vamos a suponer que la variación de corriente va a ser constante, ¿de acuerdo? Y se va a dar lo que hemos dicho, corriente de pico máxima y un octavo del periodo, ¿vale? Entonces, despejando, me queda 8F por L por I de pico, porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Y bueno, despejando ya el valor de la bobina de aquí, lo que me va a salir es Vs máxima entre 8 por F por la corriente pico del diodo. Bien, la corriente pico del diodo, si queremos mirarlo en hojas de datos, ¿vale? Vendrá referida como
y FSM, que es el máximo pico de intensidad que se puede dar durante unos milisegundos, aproximadamente 10 milisegundos, y de forma repetida únicamente cada 10 minutos, ¿vale? Entonces, un valor típico de IFSM suele ser 25 amperios. Por norma, nosotros para el diseño de este tipo de problemas escogeremos esta corriente de 25 amperios. Bueno, pues comentaros que con las indicaciones de este vídeo ya estáis habilitados para hacer varios problemas de la relación de ejercicios.